Ucrania, conocida como el granero de Europa, se caracteriza por su tierra fértil y su abundante producción agrícola. Antes de la colectivización forzada, Ucrania mantenía una economía agrícola próspera y diversa. La riqueza agrícola de Ucrania se basa en su suelo fértil, conocido como Chernozem o Tierra Negra. El clima templado y las precipitaciones adecuadas contribuyen a las condiciones ideales para el cultivo de cereales y otros productos agrícolas. La producción de trigo y otros cereales ha sido históricamente un pilar fundamental de la economía ucraniana. La agricultura ucraniana desempeña un papel crucial en la seguridad alimentaria de Europa y del mundo. La colectivización forzada implicó la entrega obligatoria de grano por parte de los campesinos. Este proceso se llevó a cabo bajo la supervisión de fuerzas armadas, simbolizando la coerción estatal. La propaganda soviética promovía la colectivización, contrastando con la realidad de la confiscación de alimentos. La confiscación de alimentos generó hambruna y sufrimiento entre la población rural. Las cuotas de grano impuestas por el gobierno soviético eran frecuentemente imposibles de cumplir para los campesinos. La incapacidad de cumplir con las cuotas llevó a la confiscación de las reservas de alimentos de los campesinos. Las confiscaciones de alimentos afectaron gravemente a varias regiones, sumiendo a la población en la hambruna. El sistema de cuotas ignoraba las condiciones reales de las cosechas, independientemente de las sequías o plagas. La resistencia a las confiscaciones era severamente castigada, aumentando el sufrimiento y la desesperación. Este sistema contribuyó a una de las mayores tragedias humanas del siglo XX, con millones de víctimas. Soldados irrumpen en hogares campesinos, confiscando los últimos alimentos disponibles. Las familias quedan despojadas de sus provisiones, enfrentando la inanición. El contraste entre la abundancia anterior y la escasez actual se vuelve dolorosamente evidente. La confiscación de alimentos agrava la desesperación y el sufrimiento de la comunidad. La hambruna extrema conduce a la presencia de cadáveres en las calles, reflejando una crisis humanitaria severa. La falta de alimentos y recursos básicos provoca un estado de desesperación generalizada entre la población. La devastación causada por la hambruna impacta directamente la estructura social y el bienestar comunitario. La escasez de alimentos genera un colapso en la salud pública y un aumento en la vulnerabilidad de los individuos. La hambruna representa una crisis humanitaria que requiere intervención urgente para mitigar el sufrimiento y la pérdida de vidas. La exposición de cadáveres en las calles subraya la urgencia de abordar las causas subyacentes de la hambruna. La hambruna causa un sufrimiento extremo, especialmente en los niños, dejándolos en un estado esquelético. La vulnerabilidad de los niños ante la hambruna destaca la necesidad urgente de asistencia humanitaria. El estado esquelético refleja la falta de nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento y desarrollo infantil. Las fotografías de niños esqueléticos sirven como un testimonio visual del impacto devastador de la hambruna. La hambruna no solo afecta a la salud física, sino que también tiene consecuencias emocionales y psicológicas duraderas en los niños. El canibalismo se presenta como una consecuencia desesperada de la escasez extrema de alimentos. La recreación se centra en la sugerencia y la atmósfera, evitando representaciones explícitas. La oscuridad y la sutileza refuerzan el horror implícito de la situación. La desesperación por sobrevivir lleva a los individuos a límites inimaginables. Un tren cargado de grano parte hacia Moscú, simbolizando la extracción de recursos de Ucrania. La población ucraniana sufre hambruna mientras el grano es transportado fuera del país. Este contraste representa el abandono y la explotación de Ucrania por el régimen soviético. La hambruna fue una consecuencia directa de las políticas agrícolas impuestas por el régimen soviético. El transporte de grano priorizó las necesidades de Moscú sobre la supervivencia de la población local. La hambruna simboliza la pérdida de autonomía y la imposición de un sistema económico centralizado. El gobierno soviético intentó ocultar la hambruna mediante la creación de aldeas Potemkin. Estas aldeas falsas se utilizaron para engañar a periodistas extranjeros y observadores. La propaganda de abundancia fue un componente clave de la estrategia de desinformación soviética. El objetivo era negar la existencia de la hambruna y mantener una imagen positiva del régimen soviético.
Las imágenes de Stalin sonriente en desfiles militares contrastan fuertemente con el sufrimiento del pueblo ucraniano. La propaganda soviética mostraba una imagen idealizada de Stalin, ignorando la realidad de la hambruna y la represión. La desconexión entre el líder y el pueblo se manifiesta en la disparidad entre la imagen pública y la experiencia vivida. La sonrisa de Stalin en actos públicos oculta la tragedia humana que se desarrolló bajo su régimen. La negación de la realidad histórica perpetúa el sufrimiento y dificulta la reconciliación. La propaganda soviética mostraba imágenes de abundancia y prosperidad para ocultar la realidad de la hambruna. Estos carteles de propaganda creaban una narrativa falsa que contrastaba fuertemente con el sufrimiento generalizado. La discrepancia entre la imagen propagandística y la realidad generaba una profunda negación de la crisis. La propaganda de abundancia buscaba mantener la estabilidad social a través de la manipulación de la percepción pública. El objetivo era suprimir el reconocimiento de la hambruna y mantener una imagen positiva del régimen. Los monumentos conmemorativos del Holodomor en Kiev simbolizan el recuerdo colectivo de las víctimas. Estos monumentos sirven como recordatorios solemnes del genocidio y sus devastadoras consecuencias. La presencia de monumentos en varias ciudades de Ucrania subraya la magnitud de la tragedia. El reconocimiento del Holodomor como genocidio es un paso crucial hacia la justicia histórica. Estos monumentos fomentan la reflexión y la educación sobre los horrores del Holodomor para evitar que se repitan. Las velas encendidas simbolizan el recuerdo de las víctimas del Holodomor. Las vigilias nocturnas mantienen viva la memoria colectiva del Holodomor en el pueblo ucraniano. El Holodomor sigue siendo una tragedia profundamente arraigada en la identidad nacional. Las ceremonias conmemorativas honran a quienes sufrieron y murieron durante la hambruna. La luz de las velas representa la esperanza y la resistencia frente a la adversidad. La persistencia de estas tradiciones asegura que la historia del Holodomor no se olvide. El Holodomor es objeto de debate histórico sobre si fue una hambruna o un genocidio. Una perspectiva atribuye el Holodomor a políticas agrícolas fallidas implementadas en Ucrania. Otra perspectiva considera el Holodomor como un acto de genocidio dirigido a eliminar a la población ucraniana. Los defensores de la teoría del genocidio señalan la confiscación forzosa de granos y la restricción de movimiento. Los argumentos sobre la intencionalidad y el alcance del Holodomor siguen siendo centrales en el debate. El Holodomor fue el hambre convertida en arma, una tragedia que marcó la historia. Esta reflexión busca honrar la memoria de las víctimas y promover la conciencia sobre las consecuencias del uso del hambre como herramienta de opresión. Si esta historia te impactó, dale like, suscríbete y deja tu comentario para que sigamos descubriendo juntos más relatos ocultos y oscuros de la historia.